welcome to you and your family. Bienvenidos a usted y su familia. This is Celso Messias. And if you don't know, You and Your Family has been on air for more than 3 years through WLCH Radio Centro, 91.3 FM in Lancaster and 100.3 in York. And I had, during all this time, the privilege to co-host this radio show with an excellent person and friend. She is Elizabeth Soto Albrecht, a theologist with a huge knowledge and experience in parenting and family issues. So, welcome, Elizabeth, to You and Your Family, and now on TV. That's right. Thank you for this invitation. You and Your Family comes out of a series of workshops that we had on parenting, starting with El Centro Alpha y Omega. And from there came in the invitation of Radio Centro to educate our Latino population. It is mostly done in Spanish. And we take the values both from our culture, the good things from our culture, and we try to build in a culture of peace. And trying for some of our realities, in Latino communities, to become a believer or a religious person, we have those values. So we try to build in, bringing some of those values, some theological understandings of what is family, how the Bible understands that, but as well is a context within culture, the Latino culture. Correct. So we speak out of many issues. We just finished right. the issue of immigration and families and how immigration affects family dynamics. We have many guests and we have fun keeping the pulse of the issues of what's going on in the area of Central PA, York, and Lancaster. Thank you for coming, Elizabeth. And I remember that day when I was participating in one of these workshops, and I remember it was active parents from COBIS. At that time you were an instructor, and I participated with my your family, my wife, my children, exactly. And I was really enjoy it, and what the practical knowledge that how we can strengthen our families. So after that, and we had the opportunity to participate in different events. So that's why with this chance to go by radio, that's what I was saying, that I had that privilege to co-host this radio show in parenting, with parent information and matters that it concerns all our Latino population here in Lancaster and York. So I'm really very glad and happy to have you and co-host this radio show. Currently, we do that in Spanish, right? But sometimes we do it in a bilingual way. So, so feel free to speak in Spanish or English. You know? Well, one thing that we can share to our viewers is how sad and really we are worried about, concern in today's world, the violence that is present everywhere. So, especialmente esta violencia que no solamente está en todo el mundo, sino que afecta, amenaza y también se puede encontrar en nuestros hogares, en las familias y aún siendo creyentes y cristianas. So that is my first question, Elizabeth. Why this violence exists around us, even in our families? Exacto. Hay diferentes teorías sobre la violencia.
algunos sociólogos comienzan con la teoría fuertemente que hemos internalizado como individuos la violencia, la manera de pensar, la conducta está dentro de nosotros. Y entonces la articulamos y se reproduce a nivel de familia, a nivel de relaciones interpersonales, de ahí entonces permea la sociedad, el vecindario, así sucesivamente. Hay la otra teoría que es el proceso de socialización, de que provee estas conductas, vienen de afuera y van traspasando las diferentes capas, como si fuera una capa de una cebolla, donde desde afuera está todo el nivel social, luego está la comunidad, el vecindario, el nivel familia, el ente iglesia está ahí también. Pero entonces el núcleo familiar. Y cuando definimos concepto familia, estamos siendo muy inclusivos, no tan solo el núcleo papá y mamá, los niños, las niñas, sino también estamos considerando el fenómeno real de madres cabeza de hogar o padres cabeza de hogar solos criando a sus niños, o los abuelos que por cualquier situación están solos con eso, criando a sus nietos. Todo eso constituye nuestro vocablo, concepto familia latinoamericana como el ente familia. Entonces vemos que ha permeado toda esa influencia de esta cultura violenta, ha entrado en el seno de hogar. Y por ende también como ente socializador lo hemos reproducido. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar la complejidad de esto. Tanto la internalización de patrones como también lo que nos estamos exponiendo, o cuando criamos a nuestros hijos y nuestras hijas, lo criamos con una serie de valores intrínsecos a nuestra cultura, pero también cuando nos lanzamos a la escuela primaria, luego ellos van obteniendo la influencia también de otros compañeros, de otra manera de ser y otras conductas, donde entonces nos corresponde corregir y moldear y otorgar otros principios. Hemos trabajado mucho en el aspecto que como padre y madre nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos y que tanto el Estado, nadie nos puede quitar ese privilegio y que tenemos que asumirlo responsablemente. Pero también para poder asumirlo tenemos que aprender ciertas destrezas, cómo ir haciéndolo. No surge simplemente en el momento de concebir un niño, el momento de dar a luz a ese niño, somos padres y somos madre. Pero luego tenemos que aprender a cómo criarlo. So the aspect of parenting, we need to learn how to parent. And what we try to do is to give some skills, practical skills. Then we test it in the environment of the Latino culture. How does this work? How does this translate it within our set values as Latinos? And we have beautiful values in our family, like the unity. We put our family first. We find the best job we can because our family, we want to progress not as an individual, but as a collective family. If I will progress as a mother and a father, my family will progress financially, economically, socially. So the aspect of the value of the family is very important. It gives us our identity. It gives us our aspect of being able to speak Spanish, English, or Spanish and English in our context. And there comes the elements of the church and how the church helps us socialize towards that. So what we do in our program for the last 3 years, Usted y Su Familia, is to bring in all those networks. Sometimes we focus on the church, sometimes we focus on the school districts and schools, sometimes in our neighborhood, what's going on in our neighborhood and how is that affecting us, our morale. And so it becomes a time to really contextualize and not isolate ourselves from those realities that affect us. That's right, Elizabeth. And we have to admit that this problem of the violence is for generations. El problema que encontramos es que una generación donde quizás la violencia ha estado presente en la época de nuestros abuelos, se hereda hacia los hijos, de los hijos a los nietos. But if we want to build families of peace, that is the goal, to build a strong community.
especially healthy and happy, we have to fight with the violence. And that is possible. That's why I'm really very glad to recognize your individual work. For example, writing this book, very interesting because we have practical teaching, and we can apply this not only in our families, in the network of families, working to build these families of peace. And so aprecio mucho, realmente reconozco tu trabajo acerca de este libro que escribiste hacia una teología de la no violencia desde el testimonio de Jesús, enfrentando la violencia familiar. Es una interesante obra donde contiene al final una propuesta de talleres, de encuentros con un currículum determinado para adultos como también otro para niños o adolescentes. En esta obra tú haces una propuesta muy interesante, y es que tomando las enseñanzas cristianas o bíblicas de Jesús, como también de Mahatma Gandhi o de Martin Luther King Jr., podemos a través de la no violencia promover la unidad familiar. Y con la unidad familiar construir familias saludables y felices. Dime, ¿de qué manera es que entonces la Iglesia juega un rol importante en esta tarea, como un desafío para empezar, si queremos cambiar la sociedad y el mundo, desde la persona y con la familia, proyectándonos hacia la comunidad? ¿Cómo es que trabaja y cómo se puede desarrollar esta teología de la no violencia? Este proyecto surge desde el seno de la Iglesia y para la Iglesia, donde estamos equipando al liderazgo que nos está diciendo qué hacemos cuando estos casos surgen. Y partimos también de la premisa de que queremos romper el ciclo de violencia. Uno rompiendo el silencio, otro no tolerándola, ni dentro ni fuera de la iglesia, ni dentro de familias creyentes, ni fuera de familias creyentes. Y decir, la paz es una iniciativa que empieza conmigo como padre y madre, donde yo me comprometo en la crianza de ese niño, tomando modelos de la no violencia y no reproduciendo la violencia. Tomamos el simple ejemplo de el pegarle a los niños y a las niñas para corregirlo, para disciplinarle, como lo decimos. Y castigarlos. O castigarlos, gracias por esa palabra, exacto. Y algunas veces en las familias latinas se nos va la mano, porque lo estamos castigando físicamente, le estamos pegando en un momento de ira. Y se nos va la mano y se nos olvida que es una criatura con unas fuerzas mínimas y nosotros tenemos una fuerza física máxima, un desequilibrio de poder y de presencia. Y por eso es que, perdón, hacemos el hincapié de que cuando hablamos de violencia familiar no solamente nos estamos refiriendo a la doméstica entre cónyuges, y que donde la mujer suele ser la víctima, sino también entre las relaciones padres e hijos o entre hermanos, ¿no? Y si hay una tensión, una violencia verbal, física, entre esa pareja, eso va a tener consecuencias secundarias en esos niños que están escuchando, o cuando el padre y la madre están muy alterados, ellos se van a alterar también contra los niños, o contra los ancianos que están ahí, o contra la mascota que está ahí, que se va a llevar su patada. Entonces, por eso que hablamos de la violencia familiar, donde hay una manifestación de violencia doméstica entre la pareja, pero es mucho mayor que esto. Y cuando hablamos también de violencia, hablamos también de la que se ve y la que no se ve, la que se escucha y la que no se escucha, porque muchas veces... No necesariamente física, ¿no? Sino a veces desde el propio lenguaje. Y hablamos también de la violencia económica, la violencia religiosa,
la violencia verbal, no verbal, la violencia sexual que ocurre y la negligencia también como violencia, negligencia tal como enviar a esos niños a la escuela sin un desayuno adecuado, independiente si se tiene o no se tiene el dinero para proveer ese desayuno, la negligencia de buscarle los beneficios sociales que ese niño puede recibir en un estado donde estamos como Estados Unidos. Y eso produce un cierto grado de violencia hacia los derechos de ese niño o esa niña, o aquellos entes mayores que viven con nosotros, porque esa es también la realidad. Tenemos la segunda y tercera generación viviendo con nosotros como familias latinas. Así que trabajamos tanto en la concientización, como llamamos en inglés, the awareness stage, to be aware that these stages and these violence that come from our mouth, the verbal and the physical, do exist. Now, they do not exist in every homes. We need to, but to recognize it as a church and equip the church to say, when it comes front, then as leaders, this is what we can do. So these are initiatives, and these are really practical, down-to-earth, one-to-one aspect. How to learn to sit down and have a family meeting. Si muchas veces no tenemos ese tiempo o sacamos el tiempo para tener reuniones familiares, la riqueza, vamos a pagar la televisión, pagar la radio, pagar los aparatos eléctricos, el celular, y vamos a mirarnos y hablar y hacer un diagnóstico, cómo te sientes, cómo está. Y los pequeños son los primeros que están diciendo, estamos cansados de las peleas o de los pleitos que estamos viendo, y ellos tienen derecho a alegarnos de esa manera. Because it's very evident that that kind of influence that we have in the media, the TV, the internet, and not only between the spouses, is our children that currently exposed with this kind of negative influence. So what you said is really very necessary to have this, what we call in my family, a sacred time. Beautiful. Weekends when we eat, when we You're share playing our together. dinner. Yes, sharing dinner. But you need to be very intentional that this is a holy time in which we are going to be together, facing each other. We're attending to the matters of the church, of the family. And if we're hurting, we're attending to that emotional hurt, or we're connecting emotionally. It's interesting, in the time of high communication and high media, it's sometimes we tend to substitute the Facebook or the texting as a way of communication. But what we're doing too is avoiding to face the other. How is the other feeling, and how am I reading the other's face, and how am I perceiving intuitively how the other is, and how am I asking questions? We lose that ability because we say that we are connected. So intentionally we need to disconnect ourselves from the other to reconnect inside the home. Because if we're not connected, then when these issues come in, when our teens come in with major issues, how are we going to attend that? With the internet? Are we going to solve the problem, sending them suggestions? Are we going to be there emotionally for them? In the time and when our girls are crying to us and say, this happened to me. Those are holy times in the family. And there are times that we need to nurture family. This is nurturing family. It is not going to happen with high media. It's going to happen going back to the basics, eating together at least once or twice or 3 times a week if we can. I know we're running to the football game, we're running to the music performance or to take them to music, we're running to church, we're running for school, but we need to be very intentional to say this time is non-negotiable. We're playing together. Our family like to play Scrabble together. We like to play card games. But we need to put everything aside, my homework, my children's homework, and say, this is a holy, let's have fun together. Let's go out there and do basketball. That is a key word, fun. Y eso es lo que procuramos, de que sobre todo cuando nuestros hijos están en una edad muy inquieta, donde casi todo les parece aburrido, tenemos que ser
aún más esforzados y creativos para justamente formar este ambiente en el cual le pueda ser atractivo y emocionante a nuestros hijos y en el que podamos interactuar, pero de corazón, libremente, en absoluta libertad. Por eso me gustaría que Elizabeth nos digas de qué manera entonces podemos aplicar esta teología de la no violencia dentro de nuestros hogares a partir del desarrollo de estos encuentros, estos 2 encuentros para adultos y para niños, sobre todo para adultos donde el objetivo es básicamente pues construir una familia de paz, ¿no? Es inevitable, como tú lo has dicho, que podamos evitar los conflictos, pero sin embargo, a través de estos encuentros, this workshop of encounters, or 12 encounters, ¿qué es lo que se desarrolla? ¿Cuál es su contenido para poder tener éxito en estas metas de construir familias de paz? Son 2 encuentros. Comenzamos con qué significa ser familia. Tenemos que comenzar a redefinir ese término que se ha perdido. Familia no tan solo los que están en un techo. Familias son los que comparten, que van trabajando esa unificación. Familias donde papá y mamá o los agentes adultos tomen el liderazgo y trabajan en esa unificación. Entonces trabajamos con diferentes términos y definiciones que hemos heredado a nivel de iglesia, histórico, de lo que es ser familia. Luego vamos a promover la unidad familiar y todo esto partimos de una reflexión bíblica, teológica. Vamos entonces, trabajamos en 2 encuentros en la crianza, criando a nuestros hijos con amor. Eso es cómo corregimos en la disciplina sin tener que afectar físicamente o hacer ese castigo. Algunos padres se creen que si no pegan, pierden el control. Entonces vamos trabajando diferentes técnicas y de la disciplina, que son creativas y son de la no violencia. ¿Cómo formamos esos hijos y esas hijas que vivan en la paz? ¿Qué es la paz familiar? Tenemos que trabajar esos términos. En esos talleres vamos trabajando juntos con el facilitador. Estructuras de poder. En la familia hay estructuras como hay estructuras políticas, sociales de poder. En la familia también hay estructuras de poder. El liderazgo establecido a través de los padres. Y trabajando con papá y mamá, cómo vamos trabajando juntos esa cabeza ente como líderes. Y en ese aspecto, el material de Dr. Popkins es de Active Parenting. Tenemos que criar activamente, tenemos que ser entes activos y no pasivos, porque entonces se nos van esos niños y esas niñas a asimilar valores que no son de nuestra familia. Pasivos y permisivos, que a veces es lo que podemos encontrar en muchos hogares, donde la responsabilidad de ser padres activos es la que nos llama a cumplir nuestro rol efectivo, eficaz de padres. Tienes ahí otro interesante tema de desarrollo. Seguimos entonces con las relaciones masculinas femeninas al interior de la familia. Queremos también la fortaleza del ser mujer y la fortaleza del ser hombre. Aceptar estas diferencias. Exacto, exacto. Que no solamente son físicas, psicológicas, y cómo se va emocionales. Complementando esas diferencias. Así es. Nos necesitamos ambas. Y la identificación de las manifestaciones de las raíces de la violencia, lo trabajamos. Y usamos modelos de no violencia de Jesús como un modelo de pauta, cómo Jesús trabajó con su contexto de violencia, de conflicto. Usamos también prácticas de la no violencia y terminamos con celebrando ser una familia de paz. Trabajamos nuevamente construir la paz en la familia es un trabajo. Y tenemos herramientas de cómo facilitarlo a nivel de iglesia. Y esa es la propuesta de este humilde trabajo. Muy interesante, Elizabeth, sobre todo cuando recogemos algo afirmado por Mahatma Gandhi cuando dice, cuando queremos encontrar la verdad como Dios, el único medio ineludible es el amor. O sea, la no violencia. Yo sé que este libro ha sido escrito con mucho amor y por eso al principio del programa manifestaba el privilegio de poder compartir este tiempo que lo hacemos a través de la radio y hoy
a través de la televisión. Te agradezco personalmente y en nombre de la comunidad por este valiosísimo trabajo, que no hacemos otra cosa que promover el objetivo central de construir familias unidas, fortalecidas en el amor, para construir una comunidad saludable, fuerte, que es lo que este mundo de hoy reclama. Gracias, Elizabeth, una vez más. Thank you very much for coming, and not only today, for you and your family. You're welcome. And I hope that all of those who are listening to this program understands that it is possible to build peace, starting in my spirit, in my soul, and as parent, to build it within the family system, to overcome all the other type of violence that we are being bombarded. So this is a humble proposal to overcome violence and build peace. Thank you very much, Elizabeth. And for our viewers, just a gentle reminder. We are all here on earth to give and receive love. Thank you for joining us, to you and your family. Usted y su familia.